La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra, excesos en los horarios. No sé muy bien si yo logré cuadrar en el vecindario, con mis blue jeans gastados y el mismo par de zapatos. La casa de mis sueños tiene un control para la entrada, con vigilantes armados y cerca electrificada. ¿Qué haré cuando no me crean que soy el dueño de casa? Por la barba de 3 días y la guitarra colgada. La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. Sueño siempre se ve tan organizada, con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha. ¿Qué haré con mi par de artistas cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas? La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, alcoba por cada hijo y para que tengan su espacio. ¿Qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos? Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeñas y su 21 baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. Prefiero mis celadores que cuidan sin escopeta, que cuando salgo sin plata son ellos los que me prestan. Prefiero lo que ya tengo y aunque otras cosas quisiera, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños será la que Dios quiera. La 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 la. Muy buenas noches, iglesia. Bendiciones para todos los hermanos que están conectados en este momento, viendo nuestro servicio como todos los viernes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amada iglesia, en esta noche vamos a disponer nuestro corazón para escuchar y aprender de la palabra de nuestro Salvador y nuestro Señor. Acompáñenme en oración. Dios amado, en esta noche te damos gracias por permitirnos disponer de este tiempo para escuchar este mensaje. Prepara nuestros corazones, enséñanos a ser humildes y a que podamos llevar este mensaje a nuestra vida. Danos la voluntad y la valentía para enfrentarnos a nosotros mismos y para salir, Señor, dispuestos a aplicar tus principios y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amada iglesia, llevamos varios viernes hablando sobre las bienaventuranzas. En esta noche nos vamos a explicar nuevamente lo que es ser bienaventurado. Ya ese es un tema que se ha venido tratando. Pero vamos a traer como un pequeño contexto de lo que se ha venido haciendo. El mensaje de la montaña o el sermón del monte, Jesús está hablando de unos principios, de unos valores que distinguen al creyente, al discípulo o al seguidor de Jesús, más bien al representante del reino de los cielos. Y son los siguientes. En el versículo 3 de Mateo 5 dice:
los pobres en espíritus. Estas personas son felices. Después sigue, las personas que lloran son felices. Cuando habla de los pobres en espíritu, están hablando de personas que reconocieron al ver a Jesús su pobreza y su necesidad de Él. Al hablar de los que lloran, son personas que al haberlo reconocido su pobreza, lloraron porque vieron su pecado. Cuando habla en el versículo 5 de bienaventurados los humildes o aquellos que son mansos, está hablando de esas personas que habiendo reconocido su ruina o su quiebra espiritual, estas personas lloran y son humildes porque reconocen a Dios, a Jesús en sus corazones. Y esto los lleva al versículo 7, a ser misericordiosos. Es decir, es una cadena o es un proceso en el que el creyente va acercándose a esa felicidad completa de la que Jesús está hablando. Cuando ya tiene en su corazón este reino de los cielos, ha llorado, ha reconocido, se ha vuelto humilde, comienza a brotar dentro de sí mismo la misericordia. Cuando comienza a brotar la misericordia, como dice en el versículo 8, viene a comenzar a nacer un corazón limpio. Y esto nos lleva a nuestro punto de hoy, que es bienaventurados los que procuran la paz, dice el versículo 9, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y qué bueno hablar de paz en tiempos como en los que vivimos. Nuestro gobierno actual en Colombia, en cabeza del presidente Petro, tiene un programa o un proyecto, ya es una ley. La ley tiene como nombre la paz total. ¿En qué consiste esta ley? La paz total consiste en una paz con los grupos al margen de la ley, que están vinculados en la guerra. Y quiere el presidente a través de esta ley otorgar o hacer unos acuerdos para el cese al fuego y para que haya una paz total en el país. Pero todos sabemos que la paz total en la tierra no ha existido jamás. Y comienza con el principio. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, el hombre peca y queda en enemistad con Dios, y por lo tanto queda entre el hombre y Dios una guerra. No una guerra provocada por Dios, sino una guerra provocada por el hombre. Y el hombre a partir de ahí siempre ha buscado la paz. El hombre busca la paz por muchos medios. La paz interior, la paz con las cosas, la paz con las personas, pero la paz total jamás ha existido, porque el mundo siempre ha estado en guerra. Y en términos de la creación con el Creador, el ser humano siempre ha estado en enemistad con Dios. Y aquí Jesús viene a hablarle a los judíos acerca de bienaventurados los que procuran la paz. Este era un mensaje un poco irritable para el judío. ¿Por qué? Porque la paz en los tiempos de Jesús era aceptar al imperio romano como quien tiene la razón, como quien tiene el control de las cosas y quien tiene el dominio. Los judíos, a pesar de que aceptaban y tenían unos acuerdos con el imperio romano, ellos no estaban satisfechos y querían y vivían en constantes revueltas, porque no aceptaban ser oprimidos, porque no aceptaban que otro gobierno a través de la fuerza les impusiera sus reglas y sus normas. Y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Jesús llega a un pueblo con promesas de salvación, con promesas del Dios creador, pero un pueblo oprimido, un pueblo donde tú no podías criticar el gobierno porque eras oprimido. Algo parecido a lo que hoy vivimos. Tú no puedes salir a decir públicamente que estás en contra de X o Y gobierno,
porque te callan o te silencian. Algo así pasaba en aquel entonces. Si el mensaje de una persona era en contra de Roma, a esa persona la castigaba, y el castigo muchas veces era la muerte. Entonces, en este contexto se da este mensaje y Jesús está diciendo: bienaventurados aquellos que procuran la paz. Y ahora vamos a hablar en 3 puntos. Esta paz la vamos a definir. En primer lugar, en aquel entonces también resulta que la paz para la gente no era tan igual como hoy nosotros la entendemos. Resulta que para los griegos la paz era algo relacionado con el conocimiento, pero en el Antiguo Testamento para el judío la paz era una persona era bienaventurado, si esa persona poseía bienes, si tenía hijos y si tenía salud. Pero si la persona era estéril, no podía tener hijos, era pobre o tenía alguna enfermedad, esta persona no era bienaventurada, esta persona era maldita. ¿Cómo consideraban aquellas personas, por ejemplo, que nacían con una enfermedad? Los consideraban malditos. Entonces no podían ser bienaventurados, y Jesús viene con un mensaje distinto y les dice: no, Señor, no es así como ustedes están pensando. Es totalmente distinto. ¿Saben quiénes son bienaventurados? ¿Saben quiénes son bendecidos? ¿Saben quiénes son dichosos? Los que procuran la paz. En aquel entonces, procurar la paz con Roma era ser un traidor. Traicionar a tu propia tierra, a tu propia nación, pretendiendo aliarte con el enemigo, porque Roma era el enemigo para los judíos. Y los discípulos esperaban que Jesús acabara con el imperio romano. Entonces, todo el mensaje de Jesús está contravirtiendo la idea o las ideas que traían los judíos, inclusive los discípulos de Jesús. Y Jesús aquí le está dando unas pautas para ser verdaderamente feliz, para ser feliz a la manera de Dios, una felicidad que no tiene fin, una felicidad que no depende de las cosas, que no dependen de lo que ves, sino que dependen de una esperanza y de una fe que produce unos frutos. Entonces, para que esta paz total de la que vamos a hablar y de la que Jesús está hablando aquí, porque Jesús está proponiendo personas que procuran la paz, o sea que sí existe una paz que Dios puede dar. Entonces, ¿quién fue el primer procurador o el primer pacificador o el mayor pacificador? Jesús. Cuando Jesús viene, el hombre está en conflicto con Dios. El hombre es enemigo de Dios, pero Jesús se puso como el Cordero de Dios. En las cartas habla de que Jesús es el abogado. Jesús intercedió. Jesús se puso como expiación de los pecados. Es decir, Jesús hizo que el hombre pudiera estar en paz con Dios. Recuerden que cuando Jesús muere, el velo se rasga, y el velo que estaba en el templo dividía el lugar santísimo del lugar santo. Cuando ese velo se rasga en la muerte de Jesús, el mensaje que da Dios a través de esto es que ya el hombre puede entrar libremente a la presencia de Dios a través de Jesús. Entonces, este mensaje es muy profundo, porque el hombre sin Dios no puede estar en paz con su Creador. Está en enemistad o en un conflicto perpetuo con el Dios de los cielos. Y esta es la primera paz que el hombre debe tener. Por lo tanto, nosotros debemos reflexionar profundamente en esto, porque nosotros hablamos de paz. Nosotros creemos que tener paz es muchas cosas, pero no empezamos por el principio. El principio es estar en paz con el Creador, no estar en enemistad con Él. Y esto implica aceptar el reinado de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué nos preguntamos nosotros? ¿Está nuestra nación en paz con Dios?
No lo está. ¿Está el mundo en paz con Dios? No lo está. Pero una pregunta más profunda es, ¿está la iglesia en paz con Dios? No lo sabemos. Sería yo atrevido si yo respondiera a esa pregunta. Pero creo que como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, debemos hacernos esta pregunta. ¿Está la iglesia del Señor en paz con su Creador? ¿Está la iglesia del Creador en paz con su Dios cuando está envuelta en tantas cosas malas? Escuchamos y vemos tanta corrupción dentro del liderazgo, dentro de las personas que se muestran como líderes o nos mostramos como líderes. Entonces tenemos que hacer un cuestionamiento profundo sobre la paz. ¿Cómo vamos nosotros como iglesia si Jesucristo no está dentro de la iglesia uniendo a Dios con su pueblo? ¿Cómo vamos a ir afuera? ¿Cómo nos van a creer el mensaje? Bueno, debemos hacer reflexión sobre eso, no con el ánimo de decir que todo se está haciendo mal, sino con el ánimo de poder hacer reflexiones claras y profundas como iglesia, y partiendo de eso, saber qué posición tenemos ante el mundo y qué piensa el mundo, cómo recibe el mundo nuestro mensaje. Y partiendo de eso, hacer cambios para poder ser más empáticos con una sociedad que rechaza el evangelio porque ve a la iglesia en conflicto con su Creador. El punto número 2 al que me lleva el mensaje de Jesús es que Jesús se convierte en nuestra paz. Es imposible que un creyente pueda ser un pacificador si no tiene a Jesús dentro de su corazón. Jesús es nuestra paz. Efesios 2:13 lo enseña. Dice, vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda a llevar esta misión hacia los demás. Pero primero es que Jesús sea nuestra paz. Él dijo, yo no le doy la paz como se las da el mundo. Porque es verdad, el mundo nos da una paz de varias maneras. Por ejemplo, una persona cuando está en conflicto con sí mismo, ¿qué hace? Muchos le dicen, diviértete, pásala bien, pásala rico, vete de compras. Pero eso es solamente algo temporal, algo que va a suplir tu dolor emocional momentáneo. Pero nuestra alma va a seguir sin paz. Porque mientras nosotros no estemos en paz con nuestro Creador, con nuestro Salvador, será imposible que tengamos paz. Y un hombre sin paz es un hombre sin Dios. ¿Cómo es posible que una persona, no viendo la paz en mí, la paz que me da mi Creador? Jesús dijo algo, el apóstol Pablo dice algo muy profundo, dice que oremos, que clamemos, que llevemos todas nuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Es decir, es necesario tener fe en que Dios a través de Jesús escucha nuestras oraciones y que a través de este acto de fe nuestra alma reposa y descansa en Dios. Y si nosotros no logramos este reposo en Dios a través de la oración, a través de la fe en la palabra y en las promesas de nuestro Dios, no tenemos paz. Pero Jesús está hablando de bienaventurados los pacificadores. Entonces, para ser un pacificador, primero estoy en paz con mi Creador. Como efecto, viene el Creador a nacer en mí. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que produce frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Paz y gozo. Entonces, es necesario que nosotros procuremos ser felices. Ser felices
a través de las promesas de Dios para tener paz. Voy a colocar un ejemplo. Dios nos guarde, pero si hoy te llega una noticia y te dicen hasta este mes trabajas, va a ser duro, es difícil. Estamos en tiempos, en términos económicos, de mucha dificultad. Es posible como ser humano que te entristezca, que tú y yo lloremos, pero ahí no debe terminar la historia. Allí aplicamos la fe, la esperanza y todo lo que Dios ha producido en nosotros, y esto nos va a generar gozo. No un gozo que vamos a ir a celebrar porque nos despidieron, pero sí un gozo de tener la paz y la tranquilidad de que Dios está en control, de que estoy en paz con mi Creador, y eso me va a producir a mí la tranquilidad y la fortaleza para manejar estas circunstancias. Entonces yo voy a ser un pacificador muy activo. ¿Por qué? Porque es posible que mi esposa dentro de mi hogar se atribule, pero yo soy un pacificador porque tengo la paz de Dios en mi corazón, y a través de la paz de Dios y el gozo que Dios me ha dado, yo voy a conectar con ella y voy a transmitir en ella fe, gozo y paz. Y esto me lleva a un tercer punto. Jesús nos envía a ser pacificadores. Así como Jesús mandó a sus discípulos a llevar el mensaje del Evangelio, Jesús nos envía a nosotros a ser pacificadores. ¿Cuál es el problema que enfrentamos como iglesia hoy en día? Que no nos creen. La gente dice, los evangélicos hablan bonito, los evangélicos oran muy bonito, pero lastimosamente no nos ven caminar bonito en nuestro estilo de vida. Y es algo, pues, en lo que todos debemos ser muy críticos, porque yo no soy el modelo a seguir. Aquí el modelo a seguir es Jesús. Pero aquí nos está invitando a ser pacificadores de dos maneras. Uno, con el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que hablamos cuando llevamos el mensaje de Jesús. Y el otro mensaje es el mensaje que la gente ve en nosotros. Entonces, si Jesús nos envía a ser pacificadores con el Evangelio en nuestra vida, los que han sido reconciliados con Dios por la fe en Cristo se convierten también en reconciliadores y pacificadores de Jesús. Entonces, vamos a recordar un texto que está en el libro de Hebreos 12:14. Aquí el autor del texto dice: buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, no podemos quedarnos solo con la parte A del texto que dice buscar la santidad, porque para los judíos la santidad era no acostarse con una mujer, pero la codiciaban en su corazón. Y Jesús le dijo: epa, pausen aquí. No solamente hacer el acto cuerpo con cuerpo es fornicación o adulterio. Tenerlo y ejecutarlo en su mente ya te hace igual de sucio ante Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva este enunciado? Que la santidad no podemos vivirla como la vivían los judíos fariseos, porque ellos vivían una aparente santidad, daban diezmo de todo lo que de todo lo que ganaban, pero abandonaban a sus padres. Entonces, está mandándonos a una santidad tan completa que nos dice: buscad la paz y la santidad. Es decir, Jesús dijo una historia: si tú vas a llevar tu ofrenda, es decir, tu adoración, si tú vas a cantar a la iglesia, si tú vas a ir a ponerte en la puerta y darle la bendición a las personas, o si tú vas a ir al colegio y vas a servir, acuérdate que si insultaste a tu profesor, antes de hacer cosas en tu colegio que promuevan una aparente reconciliación, ve y reconcíliate con tu profesor, pídele disculpas, y después lo que vas a hacer va a ser excelente. En la iglesia, si vamos a venir a traer nuestros diezmos o a adorar al Señor y te acuerdas, no que tú tengas algo, sino que si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda quieta, vuelve a echar al bolsillo, llama a esa persona, ve a su casa y dile: perdóname, sé que estás molesto conmigo, ponte de acuerdo con él
y ahí sí ven. Entonces, miren, tan profundo es el mensaje que Jesús redujo los mandamientos en dos: ama a Dios y a tu hermano. Aquí nos está invitando a tener paz con nuestra sociedad, con nuestra familia, con nuestro entorno. Si peleaste con tu hermano porque están en un proceso de un litigio, de una herencia, Dios te dice: tu ministerio es importante, pero es más importante que estés de acuerdo con tu hermano en ese litigio que tiene, en el que tú no quieres ceder ni un metro de tierra. O puede ser otro problema, en el que tú no quieres darle la razón a tu esposa. Y es posible que vengamos a la iglesia y eso se nos olvide. Pero Jesús nos está advirtiendo: para ser pacificadores y tener santidad, tú también debes estar en paz con los demás. Y esta es la paz total de Jesús en este texto, cuando Jesús dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos estar en paz con Dios, tener a Jesucristo, modelarlo, llevar ese mensaje para ser pacificadores, unir a Dios con la gente perdida, pero también estar en paz con Dios y con los demás. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé humildad, que Dios nos ayude a llorar por nuestro pecado, que Dios nos ayude a sentirnos pobres y necesitados de ese perdón y a ser humildes para nosotros poder ser pacificadores, porque esta no es una obra humana, es una obra que necesita del milagro divino de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces vamos a orar y pidámosle a Dios perdón, fortaleza y misericordia. Amado Dios, esta noche yo te pido que me des sobre todo, Dios, la humildad para reconocerme pecador, para reconocerme que no he sido un pacificador, porque quizás, Señor, no necesito ir a una guerra, Dios, y presentarme como una de las partes, Padre, que quiere terminar la guerra. No, Dios. Hay guerra en el hogar, hay guerra en la sociedad, a veces hay guerra entre tú y nosotros, Señor, entre la iglesia y tú, y hacemos poco, Dios. Perdónanos como iglesia, perdónanos como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, y perdónanos, Señor, sobre todo, porque a ti es que siempre terminamos ofendiéndote, Señor. Enséñanos a ser pacificadores y llevar este mensaje con nuestra vida y con tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor nos continúe bendiciendo. Espero que este mensaje a todos nos haya confrontado. Y recuerden, nos vemos este domingo en nuestra iglesia a las 9 de la mañana, como todos los domingos. Y nuevamente nos vemos por este servicio virtual. Bendiciones.